continuamos nuestro seminario con el tema 2, titulado Modalidades textuales, esbozo para el estudio de tradiciones discursivas cubanas decimonónicas, a cargo de la licenciada Lorena Hernández Valdés. Lorena Hernández Valdés es licenciada en Letras en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, investigadora y directora del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba y de la Sociedad Económica Amigos del País. Les doy la palabra. La presentación con la lectura de un fragmento del discurso de ingreso a la Academia Cubana de la Lengua de la jefa de proyecto, de la jefa de nuestro proyecto, investigadora titular del Instituto, Aurora Camacho Barreiro, que de alguna manera explica de qué va a ir la presentación que traemos. En la investigación que por 2 décadas hemos venido realizando, identificamos repertorios de valor directo para la lexicografía, como los diccionarios de lengua, vocabularios, léxicos, diccionarios enciclopédicos, diccionarios especializados, pero también hemos venido identificando otros tipos textuales cuyo valor para la lexicografía puede ser indirecto, como pueden ser los manuales, las nomenclaturas, las traducciones, las colecciones, las guías prácticas, los prontuarios, los compendios, las cartillas, los catálogos, los mapas, y una relación más amplia que apenas distinguimos todavía. De lo que se trata, como ya explicaba en su presentación la máster en Ciencias Yurek Palacio, es de continuar profundizando sobre todo en la lexicografía decimonónica, rescatar y estudiar diccionarios, repertorios en sentido amplio, que no han sido suficientemente tenidos en cuenta por la historiografía lingüística, por la lexicografía más tradicional, y recuperar, buscar en las más diversas fuentes pues materiales lexicográficos de gran valor, sobre todo para un siglo como el XIX, que es el que está marcando la formación de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad. O sea, que no solo tiene estos materiales lexicográficos, no solo tienen valor desde el punto de vista lingüístico, sino un valor mucho más amplio. Bueno, esta segunda diapo pues justamente está retomando lo que comentaba. O sea, vamos en estas tareas de ampliación con énfasis en siglo XIX que se ha propuesto el proyecto en esta segunda etapa, pues no solo vamos a estar estudiando y procesando lexicográficamente diccionarios propiamente dichos, sino otras tipologías textuales, como veremos más adelante, que son muy diversas y además dentro de la categoría de diccionarios pues trabajar diccionarios que no quedaron dentro de la nómina de obras que conformaron el primer tesoro. Puede tratarse de obras enciclopédicas, terminológicas, y que sí estarían entrando en esta segunda etapa. Ya en las presentaciones que me antecedieron, pues se hacía mención a las obras que nos han permitido pues llegar a este conjunto de repertorios y de obras que estamos procesando en esta segunda etapa. Por supuesto, la bibliografía de Treyes, las bibliografías que están contenidas en muchos de los diccionarios o en algunos de los diccionarios que se trabajaron en el primer tesoro y que hemos continuado revisando, y por supuesto información de tipo teórico, metodológico, que encontramos en artículos y en textos de diversos autores que hemos consultado para la investigación del proyecto. Voy a hacer mención, bueno, a las tipologías textuales que estaremos mencionando y trabajando comentando en la presentación. Como bien verán en la diapo, pues parto de las tipologías que propusieron Aurora Camacho y la máster Yurek Palacio en su artículo Rescatando fuentes cubanas decimonónicas para la lexicografía de 2023, y estas son, bueno, los diccionarios de lengua, los diccionarios especializados, los diccionarios enciclopédicos, los manuales, las nomenclaturas, las traducciones
y agregado al final, en el artículo ellas denominaban esta última tipología otros textos. He querido aterrizarlo un poco más, concretarlo, y estoy llamando los repertorios lexicográficos ocultos. Luego comentaremos de qué estamos hablando. Entonces, bueno, dentro de los diccionarios de lengua ya veíamos en la presentación anterior que en el primer tesoro pues se incluyeron básicamente pues vamos a decir, las obras que constituyen hitos dentro de la lexicografía cubana decimonónica. Ya en esta segunda etapa pues estaríamos incluyendo diccionarios que no o que no se conocían cuando se realizó, o sea, se elaboró ese primer tesoro, o que sencillamente no son, vamos a decir, las obras icónicas de la tradición lexicográfica. Estamos hablando, por ejemplo, de el diccionario de provincialismo de la isla de Cuba, fechado en 1831, de Francisco Ruiz, José del Castillo, José Esteves, Domingo del Monte y Joaquín Santos, que fue publicado en 2021 y que cuenta con, déjenme mostrarles la lámina y luego regreso, con, o sea, fue transcrito, editado, cuenta con una introducción, un estudio introductorio y notas al pie del investigador Armando Chávez Rivera. En esta categoría de diccionarios de lengua, o sea, quiero comentar antes de continuar que no todas estas obras que hemos encontrado van a ser incluidas en esta segunda etapa del proyecto. Ya la máster en Ciencias Yurequis Palacio en su presentación comentaba que está propuesta y aprobada una tercera etapa del proyecto en la que continuaremos profundizando e incorporando todo este conjunto de obras que seguimos encontrando y rescatando para profundizar en el siglo XIX cubano. Entonces, en esta categoría de diccionarios de lengua estarían igualmente una obra como el Diccionario Siboney, fechado en 1849, de Tranquilino Sandalio de Noda, que Trelles en su bibliografía informa que quedó inédito, y el Diccionario Polígloto de la Lengua Guajira, de 1879, de Francisco Argilagos. La otra tipología, que es bien abundante en el siglo XIX, creo que de las corrientes más trabajadas, además de la de provincialismo, está la terminográfica, porque sencillamente o sea, todo el movimiento ilustrado, el afán de desarrollar la ciencia en nuestro país, aupado por instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País y otras tantas, pues sencillamente llevó a la elaboración de múltiples obras científicas en las más diversas disciplinas y, por supuesto, a obras de corte lexicográfico o repertorios incluidos en obras, como veremos más adelante, que contienen léxico de especialidad. Entonces, en esta tipología de diccionarios especializados tendríamos obras como la Terminología Farmacéutica o Diccionario de Términos Usados en Farmacia de 1859 de Marcos de Jesús Melero, el Diccionario de Tipografía Cubana de 1859 de Francisco Murtra, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia Criminal de 1859 de Ramón Francisco Valdés, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de Cuba de Jacobo de la Pezuela, el Diccionario Tecnológico Inglés-Español, Español-Inglés de Néstor Ponce de León, el Diccionario Razonado de Legislación de Policía de 1889 de Eugenio Capriles y Osuna, y el Diccionario Botánico de los Nombres Vulgares Cubanos y Puertorriqueños de Manuel Gómez de la Maza, entre otras tantas. Bueno, aquí les muestro imágenes del Diccionario de Pezuela. Ya veremos más adelante que lo estamos incluyendo en esta tipología porque o sea, el autor lo está denominando diccionario, no es un diccionario lingüístico propiamente, es un diccionario que incluye información muy diversa y que contiene, por eso además de incluirlo en esta tipología, voy a hacer mención de él cuando me esté refiriendo a los repertorios lexicográficos ocultos, un conjunto de voces bajo la denominación de definiciones de varias voces provinciales. Aquí tenemos otra de las imágenes, en este caso del Diccionario de Gómez de la Maza. Entonces, la tercera tipología, que son los diccionarios enciclopédicos, son obras de carácter híbrido que están a medio camino entre el diccionario y la enciclopedia, muy en boga desde el siglo XVII
y que todavía están o sea, tienen mucho, son abundantes en el 19. Se encontraron dentro de esta tipología, entre otras, el Diccionario Enciclopédico Manual Ilustrado de la Isla de Cuba de 1859 de José Vergara Valverde y el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, de 1883 de Luis Ricardo Force. Ahí tienen la cubierta de esta última obra. La siguiente tipología son los manuales, igual, o sea, se trata igualmente de una modalidad textual muy abundante en el siglo XIX por el impulso que aparejado a la preocupación por el desarrollo científico se le dio a la enseñanza, igual con el apoyo de importantes instituciones que surgieron desde fechas anteriores y continuaron su labor en el 19. Entonces eran comunes este tipo de obras, los manuales. Es común que este tipo de obra incluya glosarios o vocabularios por razones que todos podemos comprender, sencillamente porque su interés, o sea, su objetivo es educativo y justamente demandan que haya determinado nivel de claridad, de precisión en el uso de los términos. Hay manuales, como veremos más adelante cuando hablemos de los repertorios lexicográficos ocultos, que incluyen, o sea, hay repertorios incluidos en manuales. Aquí en esta tipología vamos a referirnos solamente a los que fueron redactados a manera de listados de términos con sus definiciones, ordenados alfabéticamente o no, lo que los convierte en obras de carácter lexicográfico. O sea, no los que están infusos, ocultos en manuales, sino los manuales que están organizados propiamente como repertorios. En este caso tendríamos el Manual de Obstetricia de 1849 y 1854 de Ambrosio González del Valle. En este caso, los contenidos de la obra se presentan bajo términos que se definen y en ocasiones se ilustran con grabados. O sea, es a lo que me refería, o sea, que el propio contenido de la obra está presentado a manera de diccionario. Otra de las obras que hemos incluido en esta tipología es Medicina Doméstica Homeopática de 1853 y una segunda edición corregida de 1857 de Estruch, que incluye una colección de nombres de enfermedades. La tercera y última que traemos es el Manual de Agrimensura Cubana según el sistema especial que rige en la isla de 1854 de Rodrigo Bernardo y Estrada, que está etiquetado como vocabulario, o sea, lo denomina el autor así como vocabulario, contiene 375 entradas y contempla, cito al autor, ciertas voces provinciales que no todos entienden. Es decir, o sea, el objetivo de este vocabulario que está incluyendo el autor es justamente hacer comprensible una parcela del léxico que él está o sea, de un léxico provincial que el autor considera que pudiera no ser comprensible para una parte de los hablantes. Ahí traigo algunas imágenes de las obras que les comentaba. La siguiente tipología son las nomenclaturas. Es un género de repertorios léxicos muy usados en la enseñanza de segundas lenguas, por lo que no era extraño que acompañase a las gramáticas destinadas a tal efecto. Esta cita es de Alvar, 2015. Entre las obras para la enseñanza de idiomas con nomenclaturas se hallaron las siguientes: Vocabulario auxiliar de bolsillo español e inglés, curso de inglés de 1852 de Carlos Waterland, la cartera de la conversación en inglés con la pronunciación figurada del 1876 de Luis Felipe Mantilla, Diccionario Tecnológico Inglés-Español y Español-Inglés de los términos y frases usados en las ciencias aplicadas, artes industriales, bellas artes, mecánica, maquinaria, minas, metalurgia y agricultura, de Néstor Ponce de León, de 1886 y el primer tomo, y 1893 el segundo, y el Vocabulario de modismos y locuciones familiares francesas de 1889 de Alfred Boissier. Otra de las tipologías son las traducciones, son repertorios lexicográficos o diccionarios que no nacieron, o sea, no fueron elaborados en español,
sino que se trata de obras traducidas, por eso las hemos incluido en una tipología aparte. Como reflejo del interés por la modernización de los editores y traductores cubanos, fenómeno que ya que había sido identificado desde el siglo XVIII en Europa, se pueden mencionar los siguientes textos que fueron traducidos de los originales en lengua inglesa o en lengua francesa fundamentalmente. Menciono el Compendio del Diccionario de Música de 1829 de Turbry, que fue trasladado del Cito Atreyes, trasladado al castellano por Alfonso María de Campos. El Catálogo Descriptivo de Instrumentos de Agricultura y Horticultura tiene un título más largo, de 1849, de Allen, con traducción de José María de la Torre. The Penal Code of the Island of Cuba en Puerto Rico, de 1889, que contiene la traducción al inglés del Código Penal con notas y glosas de tecnicismo español realizada por Llorente, Mora, Saldo e Isnaga. Esa es estoy citando la información que contiene la bibliografía de Treyes al respecto. Entonces, la última tipología, que es sumamente compleja por la gran variedad de repertorios que incluye, son los llamados repertorios lexicográficos ocultos. Ya he mencionado que se trata de materiales lexicográficos que están incluidos como parte de obras mayores, que pueden ser diccionarios, manuales, guías, etcétera, como veremos más adelante, pero que no solo son glosarios, vocabularios, listados de palabras, sino que pueden aparecer en modalidades más complejas, quizás también más difíciles de procesar, como pueden ser notas del autor o de los editores, información lexicográfica que está incluida en el propio texto y que hay que extraerla de ahí. Ahí coloco una cita de un artículo que elaboramos en coautoría con la autora Aurora Camacho, para comentar un poco acerca de los repertorios lexicográficos ocultos, y dice: ante la robusta tradición lexicográfica cubana, se percibe que los repertorios ocultos han sido ignorados, o más bien no se han contemplado al momento de historiar e intentar completar el mosaico léxico de la lengua española en Cuba. Se trata de poner otra mirada, de ver estos textos con otra mirada, la de calado lexicográfico. Son textos que, inmersos en otros textos, han sido vistos en su complementariedad, pero no en su esencia propia distintiva. Es decir, pueden estar, como ya veremos, en textos que fueron sumamente conocidos y, como mencionaba la Máster Yurelkis en su presentación, pues varias veces editados en la época, pero que los repertorios que contienen pues no han sido, vamos a decir, estudiados, procesados como material lexicográfico por la lexicografía. Entonces, aquí les traigo las fuentes en las que se pudimos encontrar repertorios lexicográficos ocultos. Tenemos entre ellas las obras literarias, las obras históricas, las científico-técnicas, las periodísticas, las normas jurídicas, las normas técnicas, entre otras fuentes. Estos repertorios se caracterizan por tener una extensión variable, pueden ser como comentaba, estos textos se caracterizan por tener una extensión variable, pueden ser desde una nota hasta un listado relativamente aún largo o extenso de voces. Tienen además diferente ubicación en los textos, generalmente, la más frecuente es al final, como apéndice a estos textos, a los manuales u obras de otra naturaleza, y tienen diversos modos de presentación, pero en general presentan una tendencia a la formalización propia de los diccionarios. Dentro de, voy a ir comentando, algunos de los repertorios lexicográficos ocultos que hemos encontrado
solo vamos a referirnos en esta presentación a los repertorios lexicográficos ocultos que hemos encontrado en obras del siglo XIX, porque a eso estamos dedicando al siglo XIX el seminario, aunque hemos encontrado muchos otros en obras posteriores. Dentro de las obras literarias traemos como ejemplo de repertorios ocultos hallados en obras literarias, encontramos las definiciones o el material lexicográfico que se puede hallar en La Edad de Oro de José Martí, obra de 1889, que sabemos que nació como publicación periódica, se publicaron 4 números de la revista. Y en esta importante obra literaria mundialmente conocida, Martí emplea mecanismos para explicar las palabras que pueden ser difíciles de entender por los niños. Los ejemplos que hemos traído han sido tomados del segundo número. Entonces, voy a leer los ejemplos. Eso es lo que se llama edad de piedra, cuando los hombres vivían casi desnudos o vestidos de pieles sin saber que en el mundo había cobre ni hierro. O sea que dentro del propio texto, Martí está definiendo las palabras que cree que no van a ser totalmente comprensibles por los lectores de la publicación, que en este caso, por supuesto, son los niños, a ellos está dedicada. Casas Pueblo está definiendo este lema, porque allí hubo, explica él, hasta 1000 familias a la vez. Ciudades lacustres, porque están sobre el agua las casas de tronco de árbol. Huacas, que eran los cementerios del Perú, donde ponían a los muertos con las prendas y jarros que usaban en vida. Otra obra de Martí es igual ejemplo de repertorio, de lexicografía oculta. Se trata de un conjunto de voces, de hecho así están denominadas, que están fechadas en 1863, y se trata de 155 entradas léxicas que aparecen, podemos encontrarlas en el volumen 8 de las obras completas, en la edición de 1975 de Ciencias Sociales, este volumen, está denominado Nuestra América, y allí en una de las notas se informa que estas curiosas apuntaciones semánticas están escritas de puño y letra de Martí en un pequeño cuaderno de 20 hojas de 15 por 23 centímetros. O sea, es un conjunto de voces que José Martí, de definiciones que está presentando bajo la denominación de voces. Otro de los ejemplos de lexicografía oculta en obras literarias sería Poems by a Slave of the Island of Cuba Recently Liberated, de 1840, de Juan Francisco Manzano, que contiene un glosario de términos criollos. Esta obra fue publicada, luego de su traducción, fue traducida y publicada en lengua inglesa por Richard Robert Madden, y contiene, como mencionaba, un glosario de términos criollos. El último ejemplo que traigo es Trozos de literatura francesa de 1875 de Emilio Blanchet, que contiene un vocabulario de las palabras contenidas en el texto y únicamente en las acepciones que allí tienen, o sea que en la obra tienen. Esta cita que les acabo de leer es tomada de la bibliografía de Treyes. Entonces, básicamente en obras literarias, generalmente cuando presentan glosario, pues la intención que tiene el autor o el editor, porque el glosario puede ser tanto del autor como del editor o el traductor, pues el objetivo que tienen estos repertorios es justamente explicar, aclarar las definiciones de voces que están incluidas en la obra y que pudieran no ser entendibles por los lectores por tratarse de léxico propio del país
o quizás de alguna otra región o por cualquier otra razón. Ahí traigo una muestra, o sea, de la primera página del glosario que está contenido en esta obra de Juan Francisco Manzano, que fue traducida por Madden. Ahí está, es la primera página con la que comienza el glosario. ¿Cómo? Eso no funciona. Mira lo cogiste. Qué bien. Una de las fuentes más abundantes en las que encontramos lexicografía oculta o repertorios lexicográficos ocultos es, por las razones que antes mencionaba, en las obras de carácter científico-técnico, porque la propia naturaleza de estas obras que tienen pues un nivel de especificidad, que están dando información sobre una disciplina particular, pues demandan que se incluya en ellos glosarios, vocabularios, apéndices con listas de palabras o cualquier otro modo de presentación de voces que intentan precisar, porque el lenguaje científico una de las características que tiene o que exige es justamente la precisión, o sea, precisar la definición con que se están usando esas voces en esas obras científico-técnicas, y ayudar, en el caso de los manuales, por ejemplo, y de obras que además de tener carácter científico-técnico, pues están orientadas a la enseñanza, a difundir el conocimiento científico, pues justamente otro de los objetivos que tiene es facilitar la comprensión de estas voces que pudieran, por su carácter técnico, ser de difícil comprensión para los lectores de la obra. Entre los ejemplos que traemos de lexicografía oculta en obras científico-técnicas, tenemos las definiciones aparecidas en el Compendio de la Geografía de la Isla de Cuba, obra de 1839 de Felipe Puey, la colección de voces poco usadas, que aparece como apéndice a la gramática castellana de 1854 de Juan Francisco Sagarra, las explicaciones preliminares y el vocabulario, que son dos repertorios lexicográficos a los que luego me referiré, que aparecen en la Geografía de la Isla de Cuba de 1854-55 de Esteban Pichardo y Tapia, la definición de varias voces provinciales y de algunos objetos de la isla, de que se hace mención en este diccionario, o sea, ese es el título con el que aparece este vocabulario, o sea, que es un vocabulario recogido en el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de Cuba de Jacobo de la Pezuela. Ya lo había mencionado cuando hablábamos de diccionario, porque como diccionario lo está denominando su propio autor, pero por el título ya sabrán que no es un diccionario, o sea, propiamente lingüístico, sino que es una obra que contiene información muy variada, como era usual en la época, de tipo geográfico, estadístico, histórico, para dar cuenta en una sola obra de la información muy amplia y diversa sobre el país. Tenemos como otra de estas obras, de estos repertorios en obras científico-técnicas, el vocabulario etimológico de los indígenas cubanos, que está incluido en Cuba Indígena, de 1881, obra de Nicolás Foris Roldán. También podemos mencionar la Fisiología e Higiene de los Hombres dedicados a trabajos literarios, de 1843, de Rebel París, que presenta al inicio un glosario de términos pertenecientes al ámbito de la medicina elaborado por el autor. Quisiera comentar que Bachiller, al traducir la obra, decide mantener el glosario para ayudar a comprender, según expresa el propio Bachiller, la significación de algún término facultativo que todavía no corresponde al habla común. O sea, él está evidentemente dando cuenta de que se trata de vocabulario técnico y que por ende necesita ser explicado a través de definido para ganar en claridad en este vocabulario que incluye este glosario, perdón, que incluye la obra.
Otro de los ejemplos es el Manual de la Isla de Cuba, Compendio de su Historia, Geografía, Estadística y Administración de 1852 de José García Arbolella, que inserta al final un vocabulario de 28 páginas, como vemos extenso en este caso, y este vocabulario contiene voces puramente cubanas y las castellanas que solo tienen en el país un significado peculiar. Estoy citando al autor, o sea, lo que el autor explica sobre este vocabulario que ha incluido en su compendio. Como vemos en este caso, se trata de léxico provincial, o sea, unas veces los repertorios lexicográficos ocultos, o sea, hay mucha abundancia de repertorios lexicográficos ocultos que son voces técnicas, pero hay mucha abundancia también de voces provinciales. Y en algunos casos, como veremos más adelante, que es lo que sucede con la geografía de Pichardo, pues contiene tanto un repertorio de voces provinciales como uno de voces técnicas. Otro de los ejemplos es Orígenes del lenguaje criollo, obra de 1882 de Juan Ignacio de Armas, que contiene un conjunto de listados con definiciones sin marcas ni abreviaturas. También tenemos Arboricultura y Floricultura cubana, de 1894, de J.F. Turbiano, que contiene una descripción de los árboles, arbustos, bejucos, plantas aromáticas y de jardinería, indígenas y exóticas, y sus nombres, o sea, sus nombres comunes y botánicos. Esta cita es de Treyes. Ahí les traigo algunas de las tanto las cubiertas como imágenes en este caso de los dos repertorios que están incluidos en la geografía de Pichardo, uno titulado por el autor como Explicaciones preliminares y el siguiente como vocabulario, o sea, el otro como vocabulario. Ahí están imágenes, bueno, del diccionario de Pezuela, de Cuba indígena, manual de agrimensura, el conjunto de, o sea, el repertorio de voces poco usadas que está en la gramática de Sagarra. Entonces, en esta última diapo he incluido, o sea, hay muchísimas, como se imaginarán, o sea, los repertorios lexicográficos ocultos pueden ser como ya mencionaba, muy diversos, son de muy complejo tratamiento. Continuamos y evidentemente tanto en esta segunda etapa como en la tercera, que debe comenzar en el próximo año, pues continuarán apareciendo un conjunto de obras de esta naturaleza, y a medida que la investigación avance, pues tendremos que definir mejor, repensar pues todas estas tipologías, porque todo esto es parte de un proceso de investigación. Realmente el procesamiento de este tipo de repertorios, ya la Máster Yurekis lo mencionaba en su presentación, o sea, ya fue complejo procesar. De hecho, ya desde el Tesoro 1, aunque no se denominaron así, se estaban procesando repertorios lexicográficos ocultos. Los propios diccionarios, o sea, las obras que no son lexicografía oculta, son por tratarse del siglo XIX y que la mayoría de los autores no tenían una formación lingüística, salvo escasas excepciones, pues hacen muy complejo el procesamiento de estas obras, y sobre todo el unificarlas con un solo criterio en una obra conjunta, como puede ser un tesoro, que tiene que tener evidentemente definiciones de tipo metodológico que son expresadas en la planta y que definen la manera en que se van a tratar todas estas diversas formas de lematizar o presentar el material lexicográfico en este tipo de obras. Entonces, en esta diapo estoy refiriéndome a la lexicografía que puede estar en otras fuentes que no son las ya mencionadas, pero que evidentemente son muy diversas. Y en este acápite pues pudiéramos mencionar el cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba de 1829, reeditado en 1847 de Francisco Dionisio Vives. La edición de 1829 incorpora un listado de 28 entradas con definiciones, mientras que la del 47 ya reúne 102 voces catalogadas como provinciales.
Estaría también como ejemplo la Guía del Contribuyente de 1867, que contiene un vocabulario, y la Guía Práctica de Jueces Locales de la Isla de Cuba de 1860 de José Antonio del Valle, que contiene el prontuario, según informa Treyes, el prontuario de definición de los delitos. Ahí les traigo algunas imágenes. Entonces quisiera, para que se comprendiera un poco mejor qué características tienen estos repertorios lexicográficos ocultos, que, o sea, es una línea de investigación que el propio proyecto ha ido generando y que es reciente en el Departamento de Lingüística del Instituto. O sea, son estudios que recién estamos comenzando, que han demandado, por supuesto, de una revisión teórica, de estudios similares hechos en el ámbito hispánico, y bueno, por supuesto, decisiones de tipo metodológico y de otra naturaleza para la propia investigación que llevamos como parte del proyecto Tesoro Lexicográfico de Cuba. Quisiera referirme, como les mencionaba, a una obra, a la geografía de la isla de Cuba de Esteban Pichardo y Tapia, que es que contiene 2 repertorios lexicográficos ocultos. Por eso la traemos, porque tiene esa característica especial de que no solo contiene un repertorio, sino 2, y además con voces de diversa naturaleza, como veremos más adelante. Y es evidentemente, pues, como su nombre indica, una obra de carácter científico-técnico. Es una de las más importantes obras científicas del siglo XIX cubano, que fue publicada por la Real Junta de Fomento de La Habana en una fecha que está marcada entre 1854 y 1855. Contiene 2 repertorios lexicográficos ocultos, explicaciones preliminares, que está contenido en la primera parte de la obra, entre las páginas, o sea, abarca las páginas de la 3 a la 8, y contiene alrededor de 60 entradas. Ya veremos por qué no doy una cifra exacta. Y el segundo repertorio, que el autor, o sea, esta denominación es del autor, es de Pichardo, denominada vocabulario, se encuentra aparece en la tercera parte del libro, y ocupa las páginas de la 8 a la 27. En este caso es un poco más extenso, contiene 95 entradas, o sea que no es un repertorio pequeño para nada. Entonces es usual, no me había referido a esto y aprovecho la ocasión para hacerlo, que este tipo de repertorios ocultos pues vengan acompañados generalmente de unas palabras introductorias del autor, en la que hace saber el fin, o sea, la motivación de incluir esos repertorios en las obras. O sea, en esas palabras introductorias que preceden a los repertorios, pues los autores informan qué los ha motivado a compilar ese listado, esos glosarios, vocabularios, etcétera, e incluirlos en las obras. Entonces aquí les traigo, voy a leer cuál es la motivación que expresa, que explica, o sea, que contiene estas palabras que anteceden tanto las explicaciones preliminares como al vocabulario que aparecen en la geografía de Pichardo. En el caso de las explicaciones preliminares, dice su autor, los geógrafos y otros autores equivocan muchas veces la nomenclatura técnica, aplicando impropiamente un significado que no corresponde, y esto es más frecuente y notable respecto a la isla de Cuba. Debiera observarse suma precisión y propiedad en la aplicación de estos nombres, mas no es fácil ya, sin hacer casi desconocida en gran parte la geografía cubana. Obra será del tiempo, aunque necesario es comenzar usando de ambas a la vez, como yo lo suelo hacer. Esa cita está tomada de la página 3. Entonces, bueno, como vemos, de lo que se trata la motivación es justamente buscar una precisión terminológica en un ámbito de especialidad, y pongo entre paréntesis cabo MIC, porque entre los tantos ejemplos que pone el autor para fundamentar esta motivación a la que está haciendo referencia, es que en su opinión la punta de MIC, que ha pasado así
a vamos a decir, las denominaciones geográficas. En su opinión, no debería llamarse Punta de Maicí, sino Cabo de Maicí, por determinadas características que tiene ese accidente geográfico que él explica en su obra. En el caso del vocabulario, la motivación expresa es la siguiente: pero la topografía y estadística cubana abundan en voces y dictados exclusivos del país que no serían comprensibles para todos sin alguna explicación. Y aunque por ello debe consultarse el diccionario provincial, o sea, él está haciendo referencia a su propia obra, archiconocida, parece indiscutible insertar aquí las más necesarias, omitiendo las ya redactadas, y seguidamente entraremos en las descripciones prometidas. O sea, él está, en este caso, en el caso del vocabulario, que es el segundo repertorio, definiendo lo que llamaríamos léxico provincial, o sea, cubanismos que él está entendiendo que no van a ser, y además estamos hablando de que es una obra científico-técnica que su objetivo es que sea comprensible, que ayude al conocimiento de esa disciplina que fue de las más trabajadas en el periodo, en el siglo XIX, y justamente de lo que se trata es de garantizar que la obra sea comprensible para todos los lectores, no solo para los que están familiarizados con la variante cubana de la lengua. Entonces, es interesante en el caso de esta obra, y por eso la traemos, la interrelación que se produce entre ambos repertorios. El hecho de que una misma obra traiga dos repertorios lexicográficos diferentes permite establecer interrelaciones entre uno y otro, y a su vez interrelaciones con una obra tan importante y conocida dentro de la lexicografía cubana como es el diccionario provincial del autor. Entonces les traigo dos definiciones. En el caso, en este caso de la palabra bohío o bojío, como aparece en el texto, y que aparece, o sea, que está definida tanto en las explicaciones preliminares como en el vocabulario. La primera definición, que es de explicaciones preliminares, dice: rancho es una casa miserable, pajiza, situada aisladamente en las costas y cayos, donde habitan pescadores. Ranchería es el conjunto de ranchos, estos situados en lo interior se llaman bojíos, aunque también suelen decirse ranchos a los más interiores, como los de los negros y marrones. O sea, como vemos, bojío está definido, ya nos referiremos más adelante a este fenómeno. Es una definición sumamente compleja. O sea, el bojío está definido dentro de una definición mucho mayor, o sea, que comienza por la del lema rancho, y el segundo ejemplo, la segunda definición de bojío bujío está tomado del vocabulario, y la definición que ofrece en este repertorio Pichardo de bojío es: llamaban los aborígenes la casa pajiza de figura elíptica o cuadrada. Y vuelve a incorporar otras definiciones dentro de estas. Rancho es la casa más pobre y reducida de las pajizas, singularmente las que habitan los pescadores en las costas y cayos, y de aquí ranchería a su conjunto. O sea, como vemos, son definiciones muy complejas de procesar, porque están incluyendo lemas dentro de otras definiciones dentro de otra definición. Aquí traigo algunos otros ejemplos, el de las explicaciones preliminares, el lema rada, bahía, saco, puerto, río, arroyo, surgidero, embarcadero, sabana, entre otras tantas. Entonces, entre los fenómenos que complejizan, y ya en algún momento de su presentación, la Máster Yureki se refirió a este fenómeno y a lo complejo que hace el procesamiento de estos repertorios para esa obra mayor que es el Tesoro. Y se trata, por ejemplo, en el caso de los ejemplos que leí en la diapo anterior, y de estos que traigo, por ejemplo el de sabana, encontramos lemas anidados, es lo que estamos llamando para la investigación, como parte del proceso de investigación, lemas anidados, que son definiciones dentro de definiciones
que luego habría que, por supuesto, afortunadamente, como explicaba el máster Damián, esta nueva edición del Tesoro pues permite que se acompañe de información visual de estas definiciones y permite ver la manera en que está definido en el repertorio original, además de, por supuesto, el lema ya procesado por el equipo de investigación del Tesoro. Entonces, como vemos en el ejemplo de sabana, que dice prado, terreno llano de grande extensión, naturalmente sin arbolado, sabanilla, sabanazo y sabanetón son diminutivos, sao se dice cuando estas contienen algunos montones o grupos aislados de arbolado o matorrales naturales que llaman callos de monte. Estamos viendo que dentro de una misma definición hay un conjunto de lemas definidos, no de la manera, vamos a decir, más tradicional, pero evidentemente hay un intento de definición. Tenemos además otro fenómeno que son los lemas geminados, que sería lo que está sucediendo como lo que pueden ver en la diapo, en el caso de río y arroyo o de surgidero o embarcadero, que aparecen como una misma entrada y que eso luego pues habría que procesarlo para el equipo de investigación, pues tendría que darle solución a esta, porque están presentados por el autor como una entrada unitaria con dos lemas. Leo la de río y arroyo. Suelen confundirse en la isla en términos de llamar ríos a los de mayor caudal que los arroyos y viceversa, exceptuando los más considerables que conservan el título de ríos. Aquí traigo en esta diapo algunas de las voces que aparecen en el repertorio, en este primer repertorio, explicaciones preliminares. No voy a leerlas, están en la diapo. Estoy marcando en azul. La definición que estoy poniendo en la diapo es una definición reconstruida, no es evidentemente la que aparece en el repertorio, pero las estoy marcando en azul porque son palabras que cuando se contrastan con el diccionario de Pichardo no las encontramos. Esto evidentemente puede estar sucediendo con muchos otros términos, lo que está hablando de la importancia de rescatar estos repertorios, sencillamente porque hay un conjunto de voces que no van a aparecer en diccionarios propiamente dichos y que tienen gran valor para la lexicografía. Es el caso de albufera. La definición reconstruida sería gran laguna que nace del mar o se forma por sus crecientes, o bien que estando en la costa le entra y mantiene, mientras que la laguna no comunica con el mar. Esta sería la definición de albufera. La de freu, canal cuyas dos tierras opuestas o una de ellas es aislada o no prosigue canalizando. Y en el caso de restinga, lengua o cola de arena o piedra de corta extensión, dependiente de algún callo o parte de costa. O sea, evidentemente, todos estos repertorios que hemos mencionado tienen muchísimo valor, sobre todo los que se encuentran en obras de carácter científico-técnico, pero todos en general, por la cantidad de voces propias de nuestra variante de lengua que están permitiendo rescatar e incorporar a la lexicografía. Entonces, cierro con estos dos párrafos. El rescate y acercamiento a valiosos repertorios lexicográficos cubanos del siglo XIX, ignorados o poco considerados por la tradición lexicográfica nacional, entre ellos aquellos que se inscriben en la llamada lexicografía oculta, ha permitido atisbar lo mucho que queda por descubrir y estudiar en materia de lexicografía en suelo cubano, obras y abordajes que al develarse y emprenderse contribuirán de manera notable a la disciplina lexicográfica y metalexicográfica en lengua española. La incorporación de este rico y diverso material lexicográfico, tan rico y diverso como las fuentes en que se halla, enriquecerá el tesoro lexicográfico de Cuba como herramienta y obra de consulta fundamental para la investigación y el conocimiento de nuestra variante nacional de lengua y a través de ella nuestra historia, identidad y cultura en el más amplio sentido. Con eso concluyo. Muchas gracias.